Pero tiene relación con el cáncer de próstata. Les digo desde ahora, pene, testículos, próstata son tejidos órganos dependientes. ¿Qué significa eso? Que dependen de la testosterona para crecer. ¿Estamos de acuerdo? De ahí la importancia de comprender esta parte, este capítulo. ¿Por qué? Porque van a tener muchos familiares que son papás, tíos, abuelos y tienen el clásico problema de próstata. Entonces tienen que comprender esto para comprender el manejo que tienen estos pacientes. Pubertad precoz. Muchos jóvenes de pronto tienen lo que se llama pubertad precoz. Significa que sus cromosomas son XY, pero sin embargo crecen demasiado rápido. Es un efecto hormonal, no sé por qué. Pseudohermafroditismo. Cuando a un bebé, de pronto mujer, se le dan hormonas masculinas en esa etapa, aparentemente crece como si fuera hombre. Un efecto hormonal. Y se llama diferenciación sexual, como se dan cuenta. Y criptorquidia, ¿qué es eso? Es cuando un niño nace y la mamá dice, lo he examinado a mi hijito y no tiene los testículos. O sea, le examina el escroto y no encuentra testículos. ¿Qué pasó? Que lo que tiene es una criptorquidia. Cripto significa escondidos. Orquídea, testículo, testículo escondido. El testículo está dentro de su cuerpo. ¿Me cuenta? Y eso también se maneja con hormonas. ¿Ya ver por qué? Entonces, con relación a las gónadas, estamos hablando de hombres testículos, tiene que ver con la gametogénesis, o sea, formar espermatozoides, pero también con la formación de hormonas, en este caso la testosterona, que es la que nos interesa. Y esto va a tener obviamente efectos en el cuerpo, vamos a ver cuáles. Esto es lo básico. Si comprenden esto, comprenden todo el eje, todo el manejo. ¿Y cuál es? El hipotálamo libera la LHRH, la hormona estimulante de la hormona luteinizante, hacia la hipófisis. La hipófisis libera dos hormonas, que son las gonadotropinas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ojo, aquí hay un error de la medicina, de los muchos que hay, no se imagina la cantidad que hay errores. Y es un error. ¿Cuál es? Llamarle hormona luteinizante en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene cuerpo lúteo, puesto que no tiene ovario. Y no tiene folículos, por tampoco se llama folículo estimulante. ¿Y por qué se llama así? Porque primero fueron descubiertos en la mujer. Entonces, a alguien se le ocurrió, y el hombre tendrá, le sacaron sangre y también tenía. El problema es que esto no existía ya. Y como bioquímicamente era la misma sustancia, siguió llamándose luteinizante folículo estimulante. A pesar que el hombre no tiene, obviamente, ovarios. Bueno, ¿qué es lo que hace la LH, hormona luteinizante? Estimula sobre todo células de Leydig. Porque acuérdense que las células de Leydig son las que producen testosterona. ¿Está bien? Mientras que la FSH, folículo estimulante, estimula los túbulos seminíferos. ¿Qué cosa hace esto? Producir espermatozoides. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no está tampoco una acción directa A, B, B, A, C. Miren, la LH, al igual que estimula Leydig, Leydig estimula hacia túbulos seminíferos. Y igual, FSH, que estimula primordialmente túbulos seminíferos, también actúa ahí células de Leydig. O sea, hay cierta acción, interacción entre ellos. Como todo efecto, debe haber un efecto control, feedback o retroalimentación negativa. ¿Por qué? Nadie puede estar produciendo espermatozoides de cantidad de millones y no parar. Debe haber un momento que pare. ¿Y cuál es? Si yo tengo mucha testosterona producida por células de Leydig, la misma testosterona va a actuar tanto en el hipotálamo inhibiéndolo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hay exceso de testosterona, estoy inhibido. Ahora, ¿qué pasa si hay un exceso de espermatozoides? Es un hombre célibe, un hombre que no tiene relación sexual. Entonces, en esos casos, este señor va a producir la inhibina. ¿Qué es la inhibina? Es una sustancia producida por las células de Sertoli. Todas estas células de Sertoli están justo dentro del mismo túbulo seminífero. Entonces, esta inhibina va a inhibir, ¿a dónde? Hipófisis hipotálamo, inhibiendo el eje. Para que deje de producir FSH y ya no tenga producción de espermatozoides. ¿No está claro el tema? Si está claro eso, anda un gran salto. Para que observen dónde queda todo. Estos son los túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides. Dentro de estos túbulos seminíferos, acá dentro se encuentran células de Sertoli que producen la inhibina. Mientras que acá afuera, en estos espacios, entre túbulo y túbulo, se llama intersticio. En ese espacio intersticial están las células de Leydig. ¿Y qué cosa producen? Testosterona. Observen lo que acabo de decir. Esto explica muchas patologías del paciente. Imagínense que tengo un hombre joven
como ustedes, de pronto 26 años, que le da papera bilateral, o sea, le da una orquiepidemitis. ¿Por qué? Porque el virus de papera se fue al testículo. Bueno, este señor de pronto se mejoró, pero me cuenta, doctor, conforme pasan los meses el testículo se me está achicando, los dos, y cae más chiquito. Que es raro, ¿no? Lo que ha pasado, les explico, ante un trauma testicular, lo primero que se daña, ¿qué son? Son los túbulos seminíferos. Y si ustedes observan que mayor área ocupa son los túbulos seminíferos. Entonces, cuando yo tengo un daño, es como que yo me corto la piel. Cuando se corta la piel se forma una cicatriz. ¿La cicatriz es piel? No, es tejido conectivo. Por lo tanto, tiende a la retracción. Se cierra. Si esto también fue dañado, se cambia el tejido normal por tejido conectivo. ¿Cuál es la tendencia? La retracción. Por lo tanto, el testículo empieza a achicarse. Ahora la pregunta es, doctor, si este señor le dio paperas, ¿podrá tener hijos? Usualmente ya no. Se lesionó tanto estos túbulos seminíferos que se retrayeron y ya pierde capacidad fértil. La otra pregunta es, doctor, ¿y qué pasa con la parte? Pues de acá se produce testosterona. ¿Qué pasa con la testosterona? Usualmente sigue normal. Y les digo este detalle. Cuando una persona daña el testículo, lo que usualmente lesiona son los túbulos seminíferos, más no las células intersticiales. O sea, tenemos un hombre que de pronto sigue teniendo barba, bigote, pelo en pecho, pero ya no puede tener hijos. Ojo. Y esto usualmente para todo. Doctor, tuve un accidente, tuve una pelea, me patearon, me rompieron el testículo, me inflamaron, todo. ¿Pudo haber lesión testicular? Sí. ¿Qué se dañó? Túbulos seminíferos. ¿Qué es lo que sigue habiendo? Ley. O sea, no pierde su fenotipo, su característica masculina. Sin embargo, capacidad fértil es lo que más fácil se pierde. Entonces, como dijimos, Lady, la Lady está produciendo andrógenos, en este caso controlado por el LH, andrógenos es la testosterona, mientras que Sertol dijimos que dentro de las muchas sustancias produce inhibina. Estos son factores, que limpian la sangre, usualmente no hay sangre en túbulos seminíferos, al igual que el factor mulleriano. Se supone que en la etapa fetal inhibimos Müller, ¿está bien? O sea, ¿se acuerdan? Müller. Entonces esto lo hace también Sertol. ¿De dónde viene la testosterona? Producto primordial, colesterol. Este colesterol que las chicas no quieren tomar por bajar el peso, cuidado. El colesterol sirve para llevar testosterona. Obviamente esta vía metabólica es larga. Lo que quiere decir acá es que todo esto se da ¿dónde? En glándula suprarrenal y testículo. Les explico. Muchos hombres con cáncer de próstata avanzado, ojo que es el clásico peruano por si acaso, les digo de verdad, el peruano, Perú, ahora 2013, usualmente el diagnóstico de cáncer de próstata se hace en estadios avanzados. ¿Por qué? Porque el hombre peruano no quiere ser a su chequeo urológico. ¿Y por qué? Porque lo que no quiere es el tacto rectal. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el problema? Y les digo ahora, aprovechando porque ustedes tienen papás, tíos, abuelos, y lamentablemente llegan a consulta, muchos tengo colegas, incluyendo médicos, por ejemplo, médicos, que ya vienen avanzados. ¿Cómo es avanzado? Que el paciente dice, doctor, orino sangre, orino carnecita, la carne es el cáncer, lo están botando. ¿Ya? Ahora, así es, la orina es carne. Entonces, ¿cuándo debe chequearse? Cuando no sienten nada. El cáncer de próstata en estadios iniciales no da síntomas, no da molestias, no fastidia. Entonces, todo hombre después de los 50 años, por eso papá que ya tiene, 50 años, deben chequearse la próstata anualmente de por vida. Doctor, pero mi abuelito tuvo cáncer, mi papá, entonces el chequeo es a partir de los 40 años. Ese dato importante. Ahora, ¿y por qué? ¿Qué tiene que hacer eso? Porque cuando yo tengo un cáncer avanzado, yo le saco los testículos. Yo le dije que la próstata era un tejido hormonodependiente. O sea, más testosterona, más crece el cáncer. Entonces, la pregunta es, si yo le saco los testículos a este paciente, ¿eliminé ya todo riesgo de cáncer? No. Observen que el testículo y la glándula suprarrenal producen los dos testosterona. Usualmente el testículo produce el 90 a 95%. La glándula suprarrenal produce 5 a 10%. O sea, si yo tengo un paciente que lo castro, le saco los testículos, ¿sigue produciendo testosterona? Sí. Por eso es que le damos como medicamentos antiandrógenos para eliminar este testosterona de más. Otro detalle, observen, una vez que tengo testosterona, tiene dos vías metabólicas, la vía de la 5-alfa reductasa y la vía de la aromatosa.
La vía de la 5-alfa reductasa lo que hace es pasar testosterona a dihidrotestosterona. ¿Por qué es importante? Porque esta dihidrotestosterona es 21 veces más potente que la testosterona, fisiológicamente hablando. Esto es tan cierto que cuando un hombre sufre calvicie, se le va cayendo el pelo, lo que hacen es le dar bloqueadores de 5-alfa reductasa. ¿Para qué? Para que ya no pase esta hormona dihidrotestosterona, que evita ese efecto. Otro detalle, testosterona miren pasa por vía de la aromatasa estradiol. ¿Qué significa eso? Que a partir de una hormona masculina obtengo una hormona femenina. Miren, femenina. ¿Y en qué tejidos? Tejido periférico. ¿Cuál? Tejido adiposo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo mucha grasa, tengo más estradiol. Por eso cuando ven un paciente obeso, van a ver que la piel es más suave. Y si saca el polvo va a parecer que tuviera mamas. Y eso es todo el efecto del estradiol. Esto lo vemos en las vías metabólicas. Esta testosterona, una vez que ingresa a la célula, observen que se une a receptores intracitoplasmáticos, tanto testosterona o dihidrotestosterona, pero miren lo interesante, se meten al núcleo y aquí activan el ADN. ¿Qué significa eso? Que son hormonas con acción nuclear. Y si tienen acción nuclear y actúan en el ADN, ¿qué significa eso? Hormonas de tipo anabólica, porque van a formar sustancias. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Entonces, para uno, regular gonadotropina, dijimos que la testosterona servía para el eje de feedback o representación negativa, diferenciación sexual y madurez sexual. ¿Qué es eso? Ya. La testosterona, por si acaso, como hemos mencionado, circula 95% de sangre unida a una albúmina y una proteína transportadora de hormonas sexuales. O sea, ¿qué significa eso? Que solamente el 5% está libre. O sea, prácticamente del total de testosterona que tengo en sangre, no todo lo que actuar. Un pequeño porcentaje nada más. ¿Sí? Y muy interesante, declina con la edad. Ojo, no digo que llegue a cero, declina con la edad. Y esto les digo ¿por qué? Porque hay la clásica pregunta, doctor, ¿y existe la andropausia? O sea, la menopausia masculina. Les digo, es la clásica pregunta. Y les digo, no. La menopausia en la mujer significa el cese de la función reproductiva. O sea, una mujer que llegó a la menopausia, ya no regla, ya no puede tener hijos. Entonces la pregunta, doctor, ¿y un hombre 50, 60, 70, 80 años puede tener hijos? Sí. Porque, o sea, declina, pero no llega a cero. Disminuye, pero no llega a cero. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que un hombre de 80 años puede tener capacidad fértil? Sí. Y les digo, esto es importante porque en urología nos llegan casos de violación. Y de pronto la chica dice, ese hijo es de él. Pero yo tengo 80 años, ¿no puedo tener hijos? ¿No puede tener hijos? Sí puede tener. Sí puede tener. Y se ven casos así, donde él niega, cree que por su edad va a negar eso. Bueno. ¿Qué cosa viene a ser la diferenciación sexual? Dijimos, en la etapa fetal, más o menos entre la quinta y sexta semana, uno todavía no puede diferenciar si es hombre o mujer. Después de eso ya empieza la diferencia. ¿Pero qué? Por acción hormonal. En este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya llevan biología? ¿Sí, no? La cresta genital, que es la cresta genital interna, usualmente produce testosterona, lo cual empieza a activar todo el sistema. Los conductos de Wolff se ven estimulados. Dijimos que aquí tienen que intervenir las células de Sertoli. ¿Está bien? Y también por acción de la testosterona produce tensión testicular. Si ustedes se acuerdan de embriología, embriológicamente los testículos estaban acá en la región lumbar, mientras que los riñones estaban en la región pélvica y luego se cruzan. O sea que el riñón sube y el testículo baja. Ahora, ¿qué pasa cuando el testículo no baja, sigue en la región de arriba? Se llama criptorquidia. ¿Y cómo se llama cuando el riñón no sube? Se llama riñón ectópico, riñón pélvico o riñón sigmoideo, son sinónimos. Ojo. O sea, sabiendo este detalle, también ya saben, cuando veo a un paciente y dice, no tengo riñones, ojo, cuidado, hay que hacer ecografía de toda la zona, como a veces el riñón se quedó al camino, que tiene los riñones que están acostados en la vejiga, es un riñón que no subió simplemente, y ese riñón ectópico, ecto significa fuera, topositio, fuera de sitio, ectópico, pélvico, porque está en la pelvis, o sigmoideo, porque está acostado en sigmoides, son todos sinónimos. Entonces, desde el punto de vista genético, obviamente yo puedo ser XY, varón, pero si no se da el tema de la testosterona, no se va a manifestar todo el fenotipo, de ahí la importancia.
Esto es lo que decía. Miren esta correlación. Quitas esta semana, yo no puedo diferenciar si es hombre o mujer. O sea, hablo de gonas, hablo de conducto paramesonéfrico, hablo de cloaca, pero no hablo de sexo. A partir de la séptima o octava semana ya puedo empezar a diferenciar. De pronto esta gona se convirtió en testículo en hombre, pero en mujer se llamará ovario. Este conducto paramesonéfrico en el hombre se llamará conducto diferente y en la mujer se llamará trompa de falopio. En el hombre de pronto es la zona que va a ser la próstata, en la mujer va a ser el útero. Correspondencia. Lo que en el hombre va a ser el pene, en la mujer va a ser el clítoris. Lo que en el hombre va a ser el escroto, el pedicito afuera, en la mujer va a ser los labios mayores. Inclusive si usted ve un escroto, van a ver que está unido en lo que llaman el rastre medio. Es como si lo hubieran suturado, y es cierto, es una sutura. Cuando no es sutura, queda abierto. O sea que si no estuviera suturado, hubiera sido una vagina, hubiera sido los labios. Entonces, esta correspondencia aquí es XY. Pero para dar toda esta diferencia, se necesita de hormonas. Que si no se da en esa etapa embrionaria, lamentablemente va a producir pseudohermafroditismo. Entonces,